Los 5 esclavos de la fazenda embarazaron a la hija de su patrón en Venganza, Veracruz, 1870. La brisa del Golfo de México arrastraba consigo el olor a sal y a tierra húmeda sobre la hacienda San Felipe, una extensa propiedad donde el cultivo de caña de azúcar se extendía como un mar verde y punzante bajo el sol implacable de Veracruz. Era el año 1870. Una época en que México intentaba encontrar su camino tras décadas de intervenciones extranjeras y conflictos internos, cuando la República restaurada de Benito Juárez buscaba consolidarse mientras las heridas de la guerra aún sangraban en el cuerpo de la nación. En este contexto de cambios políticos y tensiones sociales, la hacienda San Felipe representaba un microcosmos del viejo orden que resistía morir. Una estructura jerárquica donde los patrones controlaban no solo las tierras, sino también las vidas de quienes las trabajaban. La casa principal, construida con piedra de coral traída desde el puerto, se alzaba sobre una pequeña elevación. Sus paredes blancas reflejando la luz cegadora del mediodía, mientras que a lo lejos las barracas de los trabajadores se amontonaban como sombras oscuras contra la tierra roja. Su fortuna provenía de generaciones atrás, cuando sus antepasados habían recibido estas tierras de la corona española, y aunque los tiempos habían cambiado y México era ahora una república, don Sebastián mantenía las viejas costumbres con obstinación. Su hija única, Catalina, era una joven de 18 años de piel pálida que rara vez salía de la casa principal, educada en las tradiciones católicas y destinada a un matrimonio ventajoso con algún hijo de hacendado de la región. Los trabajadores de la hacienda eran principalmente mestizos e indígenas, pero también había 5 hombres que habían llegado años atrás desde regiones más al sur, traídos cuando aún existía la esclavitud, y aunque oficialmente eran libres desde hacía tiempo, sus vidas no diferían mucho de aquellos días oscuros. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, vivían en condiciones deplorables y recibían apenas lo suficiente para sobrevivir. Los 5 hombres que protagonizarían esta historia de horror se llamaban Mateo, Jerónimo, Tomás, Felipe y Vicente. Mateo era el mayor, un hombre de 40 años con cicatrices que recorrían su espalda como mapas de sufrimiento, marcas dejadas por el látigo en tiempos que supuestamente habían quedado atrás, pero que persistían en la memoria de su carne. Jerónimo tenía 35 años. Era delgado, pero de una fuerza sorprendente, con ojos que parecían mirar siempre hacia un horizonte que nunca alcanzaba. Tomás, de 32 años, había perdido 2 dedos de la mano izquierda en un accidente con la moledora de caña. Un accidente que don Sebastián nunca compensó ni lamentó. Felipe, de 28 años, era el más callado de todos, un hombre que guardaba sus pensamientos como tesoros peligrosos en lo profundo de su pecho. Y Vicente, el más joven con 25 años, aún conservaba algo de esperanza en su mirada, aunque cada día que pasaba esa luz se apagaba un poco más bajo el peso de la realidad. Don Sebastián había ordenado que trabajaran sin descanso para terminar de cortar una sección antes de que llegaran las lluvias, ignorando que varios hombres ya mostraban signos de agotamiento extremo. Fue entonces cuando Jerónimo se derrumbó en medio del campo, su cuerpo cayendo entre las cañas como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Los otros corrieron hacia él, gritando por agua, pero el capataz, un mestizo llamado Rodrigo, que había aprendido a ser más cruel que los propios patrones para mantener su posición, les ordenó que siguieran trabajando. Si se detienen perderán el jornal de toda la semana, había gritado mientras Jerónimo convulsionaba en el suelo.
Mateo, incapaz de contenerse, había abandonado su herramienta y corrió hacia la casa principal para pedir ayuda, pero don Sebastián lo recibió con un golpe en el rostro que lo tiró al suelo del porche. Cuando finalmente permitieron que llevaran agua a Jerónimo, ya era demasiado tarde. El hombre había muerto bajo el sol, su corazón rendido ante el esfuerzo y la deshidratación. Esa noche no hubo funeral digno, solo un agujero cavado apresuradamente en el cementerio improvisado detrás de las barracas, donde docenas de cruces de madera marcaban las tumbas de otros que habían muerto en circunstancias similares. Los 4 hombres restantes permanecieron junto a la tumba mucho después de que los demás se retiraran. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Fue Mateo quien finalmente habló, su voz baja pero cargada de una ira contenida durante décadas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo menos que animales para ellos? Don Sebastián notó la mirada de los 4 hombres cuando pasaba cerca de ellos, una mirada que ya no mostraba el miedo o la sumisión habituales, sino algo más peligroso, resentimiento acumulado y una determinación silenciosa. El patrón aumentó la vigilancia e incluso contrató a 2 hombres armados adicionales que patrullaban la propiedad por las noches. Sin embargo, don Sebastián cometió el error de subestimar la inteligencia y la paciencia de aquellos a quienes había oprimido durante tanto tiempo. Los 4 hombres no planeaban una rebelión abierta que sabían sería aplastada sin misericordia. En cambio, concibieron algo mucho más retorcido, una venganza que no solo heriría a don Sebastián en su orgullo, sino que destruiría su legado y su honor ante la sociedad que tanto valoraba. Catalina, la hija virgen de don Sebastián, era su tesoro más preciado, la garantía de un matrimonio ventajoso que consolidaría su posición social. La familia Mendoza presumía de su linaje español sin mezcla, y don Sebastián había dejado claro en múltiples ocasiones su desprecio por cualquier mestizaje. Si su hija llevara en su vientre la sangre de aquellos a quienes él desprecia, continuó Felipe, su nombre quedaría manchado para siempre. Y si 5 de nosotros fuéramos responsables, nunca sabría cuál de nosotros es el padre, y esa incertidumbre lo atormentaría hasta su muerte. Pero Mateo, cuyas cicatrices parecían arderle en ese momento, respondió con una dureza nacida del sufrimiento acumulado. Y nosotros teníamos la culpa. Tenía la culpa Jerónimo cuando murió en ese campo. Ella vive en su casa grande, come de su mesa, disfruta de la riqueza construida sobre nuestro sufrimiento. Es parte de ese sistema, aunque no empuñe el látigo ella misma. Vicente, el más joven, guardó silencio. Su rostro mostraba el conflicto interno entre su conciencia y su sed de justicia, o quizás de simple venganza. El jardín estaba relativamente aislado de la casa principal, separado por un muro de piedra cubierto de bugambilias que ofrecía privacidad. La joven generalmente estaba sola durante esas horas, pues su padre atendía asuntos de la hacienda y las sirvientas aprovechaban ese tiempo para realizar tareas en otras partes de la casa. Era el momento perfecto, y los 4 hombres lo sabían. Sin embargo, ejecutar el plan requería no solo oportunidad, sino también astucia para evitar ser capturados inmediatamente, pues todos sabían que una acusación así significaría la muerte, probablemente precedida de torturas inimaginables. Estaría ausente hasta el día siguiente, lo que les daba más tiempo para ejecutar su plan y teóricamente establecer coartadas. Los 4 hombres trabajaron con normalidad durante la mañana, asegurándose de ser vistos por el capataz y otros trabajadores. Al mediodía, cuando la hacienda caía en una especie de letargo bajo el calor sofocante, comenzaron a moverse. Felipe y Vicente se acercaron primero al jardín,
aprovechando que debían llevar herramientas a un cobertizo cercano. Catalina estaba sentada bajo el árbol de mango como de costumbre, completamente absorta en su lectura, ajena al horror que estaba por desencadenarse sobre ella. Cuando finalmente una sirvienta encontró a la joven horas después, estaba desplomada contra el tronco del mango, su vestido blanco desgarrado y manchado de tierra y sangre, su rostro una máscara de shock y trauma que ninguna palabra podría describir adecuadamente. La muchacha no podía o no quería hablar, sus ojos fijos en algún punto del vacío, como si su mente hubiera huido a un lugar donde el horror no pudiera alcanzarla. Don Sebastián regresó a galope desde el puerto, su caballo cubierto de espuma, su rostro transformado por una mezcla de furia asesina y dolor paterno. Reunió a todos los trabajadores en el patio central, hombres, mujeres y niños, y exigió saber quién había osado tocar a su hija. Los 4 hombres estaban entre la multitud, sus rostros cuidadosamente compuestos en expresiones de shock y preocupación apropiadas. Habían ensayado sus coartadas. Mateo y Tomás afirmaban haber estado reparando cercas en el extremo norte de la propiedad, donde varios otros trabajadores podían confirmar su presencia, al menos durante parte del día. Felipe y Vicente aseguraban haber estado en el cobertizo de herramientas, organizando equipos, una tarea que era difícil de verificar, pero también de refutar. Ordenó interrogatorios brutales, eligiendo aleatoriamente a trabajadores para ser golpeados hasta que confesaran o señalaran a los culpables. 3 hombres inocentes murieron durante esos interrogatorios, sus cuerpos colgados en el camino de entrada a la hacienda como advertencia, pero ninguno pudo dar información, porque ninguno sabía nada. Don Sebastián, enfrentado a la vergüenza social inminente, consideró enviar a su hija lejos, quizás a un convento en el interior del país donde pudiera dar a luz en secreto y el niño pudiera ser entregado a algún orfanato. Pero Catalina, quien había permanecido muda desde el ataque, pronunció sus primeras palabras en semanas cuando escuchó este plan. No. Fue todo lo que dijo. Pero en esa sola palabra había una determinación férrea que sorprendió a todos. Algo había cambiado en la joven. El trauma la había transformado, pero no de la manera que uno esperaría. En lugar de quebrarse completamente, algo en su interior se había endurecido, cristalizado en una forma nueva y extraña. Contrató a un investigador privado del puerto, un hombre de reputación dudosa que había trabajado como detective durante la intervención francesa y que supuestamente tenía métodos efectivos para extraer verdades. Este hombre, llamado Aurelio Gálvez, llegó a la hacienda con una maleta llena de instrumentos cuyo propósito era mejor no imaginar. Instaló un cuarto de interrogatorio en una de las bodegas vacías y comenzó a llamar a trabajadores uno por uno. Sus métodos eran sistemáticos y crueles, diseñados no solo para obtener información, sino para sembrar terror. Los gritos que emanaban de esa bodega mantenían despiertos a todos en la hacienda durante las noches. Habían acordado desde el principio que si alguno era capturado y torturado, no traicionaría a los otros. Pero todos sabían que esa era una promesa fácil de hacer cuando no estabas atado a una mesa mientras un hombre te arrancaba las uñas una por una. La tensión entre ellos creció. Se evitaban cuando era posible, temerosos de que cualquier mirada o palabra pudiera delatarlos. Fue Vicente, el más joven, quien comenzó a mostrar grietas primero. Su mirada se volvió errática. Miraba constantemente sobre su hombro y comenzó a beber pulque en cantidades que lo dejaban apenas funcional para trabajar. Mateo, endurecido por años de sufrimiento, intentó reconfortarlo con palabras sobre justicia y venganza,
pero incluso él sentía el peso de lo que habían hecho. Lo hecho, hecho está, dijo finalmente Mateo. Si confiesas, nos condenas a todos, y nuestras muertes no devolverán la inocencia a la muchacha ni la vida a Jerónimo. Debemos vivir con esto, Vicente. Es el precio de la venganza. Pero Vicente sacudió la cabeza, incapaz de reconciliar sus acciones con la persona que pensaba ser. Don Sebastián ordenó que el cuerpo fuera enterrado sin ceremonia en el cementerio de los trabajadores, junto a Jerónimo y los otros que habían muerto en su tierra. Los 3 conspiradores restantes asistieron al entierro, sus rostros cuidadosamente inexpresivos, pero en el fondo cada uno se preguntaba si Vicente había dejado alguna pista, alguna confesión escrita que los delataría. Interrogó a Mateo, Felipe y Tomás individualmente sobre su relación con el muerto, buscando inconsistencias en sus historias. Felipe, el más inteligente de los 3, había preparado respuestas cuidadosas, explicando que Vicente había estado perturbado desde el ataque a la señorita Catalina, como todos en la hacienda, y quizás el ambiente de sospecha y los interrogatorios brutales habían sido demasiado para su mente joven. Gálvez no quedó convencido, pero tampoco tenía evidencia suficiente para acusar a nadie. Don Sebastián, frustrado por la falta de progreso, aumentó la recompensa por información. 100 pesos, una fortuna para un trabajador, a quien pudiera identificar a los culpables. Las mujeres que la cuidaban comentaban en susurros que la joven había cambiado, que ya no era la muchacha dulce y tímida de antes. Ahora había algo duro en ella, algo casi cruel en la forma en que miraba a la gente, especialmente a los hombres. Se negaba a ver al sacerdote que don Sebastián traía regularmente para ofrecerle consuelo espiritual, y en más de una ocasión había arrancado el crucifijo de su pared y lo había arrojado por la ventana. Su padre atribuía estos comportamientos al trauma y la deshonra, pero las sirvientas, especialmente las más viejas y supersticiosas, comenzaban a murmurar sobre maldiciones y espíritus oscuros. Describía sueños vívidos, donde veía a los hombres que la habían atacado, no sus rostros exactamente, porque en el momento del ataque había cerrado los ojos apretándolos con todas sus fuerzas, pero sus voces, sus olores, los detalles únicos de sus manos. Uno tenía 2 dedos menos en la mano izquierda, dijo una noche durante la cena, haciendo que don Sebastián dejara caer su copa de vino. Todos en la hacienda sabían quién tenía esa característica distintiva: Tomás. El patrón ordenó inmediatamente que Tomás fuera capturado y llevado ante Gálvez. Tomás resistió las primeras horas, luego el primer día, negando cualquier participación en el ataque. Pero cuando Gálvez comenzó a aplicar hierros calientes a las plantas de sus pies, Tomás comenzó a gritar confesiones fragmentadas. Sí, había sido él, pero no solo él, también Felipe y Mateo y Vicente antes de morir. Habían planeado todo como venganza por años de abuso, por la muerte de Jerónimo, por todas las humillaciones sufridas. Estos 3 perros han confesado el crimen más vil que puede imaginarse, proclamó don Sebastián con voz tronante. Han violado a mi hija, han manchado el honor de mi familia, y por ello pagarán con sus vidas, pero no una muerte rápida. Morirán lentamente para que todos aprendan qué sucede a quienes osan levantarse contra su patrón legítimo. Los 3 hombres serían atados a estacas en el patio central, expuestos al sol, sin agua ni comida, permitiendo que la deshidratación y la exposición los mataran lentamente a lo largo de días. Era un método que había visto usar por los realistas contra insurgentes durante las guerras de independencia y consideraba apropiado para la magnitud del crimen. Sin embargo,
Antes de que pudiera ejecutarse la sentencia, Catalina apareció en el balcón de la casa principal. Su figura, ahora obviamente embarazada, se recortaba contra la luz del amanecer. Su voz, cuando habló, era clara y fría como hielo. Catalina sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos y que era más terrible que cualquier mueca de dolor. «Que merecía lo que me hicieron», dijo con voz tranquila, enviando ondas de shock a través de la multitud. «Durante años he vivido en esta casa, comiendo de la mesa mientras ellos pasaban hambre, vistiendo sedas mientras ellos vestían harapos, disfrutando de comodidades construidas sobre su sufrimiento. Nunca cuestioné nada, nunca me opuse a ti, nunca levanté mi voz cuando vi a un hombre ser golpeado hasta la inconsciencia o cuando supe que otro había muerto trabajando en nuestros campos. Tú me enseñaste a ser cruel con tu ejemplo, Padre, aunque nunca me diste el látigo directamente en la mano. Este hijo que llevo es producto de violencia, nacido del odio y la venganza, y cuando nazca será un recordatorio viviente de que nuestro apellido está manchado no por ellos, sino por nosotros mismos, por generaciones de crueldad que practicamos pensando que era nuestro derecho». Don Sebastián estaba pálido, incapaz de procesar las palabras de su hija. La multitud de trabajadores tampoco sabía cómo reaccionar ante esta revelación. «Pero no lamento lo que hicimos, porque finalmente le hicimos sentir a su familia una fracción del dolor que ustedes nos han causado durante décadas. Ese hijo que lleva es nuestra venganza, sí, pero también puede ser un nuevo comienzo, un puente entre dos mundos que nunca debieron estar tan separados». Las palabras eran complejas para un hombre en su posición, revelando una profundidad de pensamiento que muchos en la hacienda nunca habían considerado posible en un trabajador. Contaré no solo mi violación, sino también las muertes que has causado, los abusos que has perpetrado, todo lo que sucede en esta hacienda. Tu nombre quedará destruido no solo por el mestizaje forzado, sino por tu crueldad expuesta ante el mundo. Era un ultimátum imposible, y padre e hija se miraron durante largos momentos, una batalla de voluntades que todos observaban conteniendo la respiración. Los tres hombres no serían ejecutados públicamente, pero tampoco quedarían impunes. Serían marcados con hierro caliente en la frente con la letra U de violador. Luego expulsados de la hacienda sin dinero ni provisiones, abandonados a su suerte en los caminos. Era una sentencia de muerte diferida, pues hombres marcados así difícilmente encontrarían trabajo o refugio, pero técnicamente les perdonaba la vida. Mateo, Felipe y Tomás aceptaron este destino con una mezcla de alivio y resignación. Fueron marcados esa misma tarde, el olor a carne quemada llenando el aire del patio, sus gritos uniéndose al coro de dolor que la hacienda San Felipe había escuchado durante tanto tiempo. Nadie en la hacienda volvería a verlos, aunque surgirían rumores en los años siguientes, que Mateo había muerto de infección semanas después, que Felipe había logrado llegar hasta el puerto y embarcarse como marinero con una identidad falsa, que Tomás había sido linchado por una turba en un pueblo al reconocer su marca. Pero estos eran solo rumores, historias sin confirmar que se contaban en voz baja. La verdad se había perdido en algún lugar de los caminos polvorientos de Veracruz. Pero Catalina insistió en quedarse en la hacienda, en criar al niño allí, bajo el techo de los Mendoza. «Es tu nieto, le guste o no, padre», había declarado, «y llevará nuestro apellido porque la ley dice que el hijo de una mujer soltera toma el nombre de la familia materna». Pero incluso desde el principio había algo extraño en el niño, algo que las sirvientas notaban y comentaban en susurros.
Sus ojos parecían seguir a las personas con una intensidad antinatural para un bebé, y en más de una ocasión, trabajadores juraban haber escuchado risas infantiles provenientes de la habitación del niño en momentos en que debería estar dormido. Estos detalles eran fácilmente atribuibles a la superstición y la imaginación hiperactiva, pero contribuían a una atmósfera de incomodidad que permeaba la casa principal. Comenzó a beber pesadamente, algo que nunca había hecho antes, y su temperamento se volvió aún más volátil. Despidió a trabajadores por infracciones menores, aumentó las jornadas laborales, redujo las raciones, como si castigando a otros pudiera aliviar su propio sufrimiento. La hacienda, que siempre había sido un lugar duro, se convirtió en algo aún peor, un sitio de crueldad sistemática donde el patrón descargaba su dolor transformado en ira. Dos de ellos murieron, y en sus delirios habían gritado sobre niños que los miraban desde las sombras, niños con ojos negros que brillaban en la oscuridad. Estas historias, por supersticiosas que fueran, alimentaban la creencia de que algo maligno se había instalado en la hacienda San Felipe. Su transformación no era solo física, aunque había adelgazado dramáticamente después del parto y su rostro había adquirido líneas duras que no correspondían a su edad. Era su comportamiento, su forma de hablar y actuar, lo que perturbaba a la gente. Ya no mostraba la gentileza o timidez características de su crianza. En su lugar, había desarrollado una frialdad calculadora, una forma de mirar a las personas como si evaluara constantemente su valor o utilidad. Algunas sirvientas afirmaban que a veces hablaba sola en su habitación, manteniendo conversaciones completas con interlocutores invisibles, aunque cuando se les preguntaba, ella negaba esto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero durante la ceremonia, Miguel, que ahora tenía 6 meses y estaba siendo cargado por una sirvienta, comenzó a llorar inconsolablemente. El llanto era tan agudo y penetrante que el sacerdote tuvo que detener el servicio, y cuando intentaron calmar al niño acercándolo al altar, el crucifijo de plata que colgaba sobre él se desprendió súbitamente de la pared y cayó al suelo con un estruendo metálico. Nadie pudo explicar cómo había sucedido, pues el crucifijo había estado colgado de forma segura durante décadas. Una de ellas, una mujer mayor llamada Josefa, que había trabajado en la hacienda durante más de 20 años, confió a las otras que había visto algo extraño. Cuando el niño duerme, a veces sus ojos se abren, pero están completamente blancos, sin pupilas, y se queda así, mirando al techo completamente inmóvil excepto por su respiración. Es como si algo más estuviera mirando a través de él. Estas palabras, dichas por una mujer normalmente práctica y poco dada a fantasías, fueron tomadas muy en serio por las demás. Sus primeras palabras no fueron mamá o papá, sino una frase completa: los hombres vienen en la noche. Catalina, al escuchar esto, simplemente sonrió y acarició el cabello del niño sin mostrar sorpresa alguna. Pero las sirvientas que presenciaron esto sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, pues había algo profundamente perturbador en escuchar a un bebé hablar así. Sabía exactamente a qué hombre se refería el niño, los 3 que había marcado y expulsado, aunque era imposible que Miguel supiera nada de eso. ¿Qué tonterías le estás enseñando a este niño?, rugió a Catalina, pero ella simplemente se encogió de hombros. Yo no le enseño nada, padre. Él dice lo que dice. 2 semanas después, encontraron el cuerpo de Rodrigo, el capataz, colgando de un árbol en el límite de la propiedad. Al principio se pensó en suicidio, pero la investigación reveló que había sido asesinado, estrangulado primero y luego colgado para simular un ahorcamiento.
En su frente, grabado con un cuchillo caliente, estaba la letra M. Los rurales que vinieron a investigar desde el pueblo concluyeron que probablemente había sido venganza de alguno de los trabajadores que había maltratado, o quizás de los 3 hombres marcados que habían regresado. Se establecieron patrullas y guardias, pero no se encontró rastro de intrusos. Una noche, los caballos del establo enloquecieron sin razón aparente, relinchando y pateando sus puertas hasta que varios quedaron heridos. El mozo de cuadras juró haber visto figuras oscuras moviéndose entre los animales, figuras que desaparecían cuando intentaba enfocar su linterna en ellas. Otra noche, uno de los guardias, contratados por don Sebastián, fue encontrado inconsciente en su puesto, con marcas de quemaduras en círculo alrededor de su cuello, como si alguien lo hubiera agarrado con manos al rojo vivo. El hombre, al recuperar la conciencia, balbuceó algo sobre hombres sin rostro que emergían de la oscuridad. Pero cuando intentó bendecir la habitación de Miguel, el niño lo miró con una intensidad que hizo que el religioso retrocediera involuntariamente. «Este niño está tocado por algo oscuro», murmuró el padre Ignacio a don Sebastián. «Hay una presencia aquí, múltiples presencias, atadas a él de alguna manera». Don Sebastián, aunque escéptico de tales cosas, no pudo negar que había algo profundamente equivocado en toda la situación. Cuchillos que se dejaban en la cocina aparecían en los pasillos. Fotografías familiares aparecían volteadas contra la pared. El reloj del abuelo en el vestíbulo se detenía cada noche exactamente a la misma hora, las 7:32, la hora aproximada en que había comenzado el ataque a Catalina años atrás. De hecho, algunos juraban que ella parecía casi satisfecha, como si estos eventos cumplieran algún propósito que solo ella comprendía. Su relación con su padre se había deteriorado hasta convertirse en una coexistencia hostil bajo el mismo techo. Ya no comían juntos, comunicándose solo a través de sirvientes cuando era absolutamente necesario. Don Sebastián había comenzado a mostrar signos de paranoia severa, instalando cerrojos adicionales en la puerta de su dormitorio, durmiendo con un revólver bajo su almohada, despertándose múltiples veces durante la noche con la certeza de que alguien estaba en su habitación, aunque nunca encontraba a nadie. A pesar de la dificultad de encontrar trabajo en otros lugares, preferían irse a enfrentar cualquier cosa en otro sitio que permanecer en San Felipe, que se había ganado una reputación en la región como un lugar maldito. Don Sebastián se vio obligado a ofrecer salarios más altos para mantener suficientes trabajadores para las operaciones básicas, pero incluso así, muchos se negaban. Las historias que circulaban hablaban de apariciones, de hombres sin rostro que caminaban por los campos de caña por la noche, de voces que llamaban desde lugares vacíos, de una sensación omnipresente de ser observado por ojos invisibles. Pero las sirvientas que lo observaban desde las ventanas juraban que a veces veían sombras que no deberían estar allí. Formas humanoides que aparecían cuando Miguel gesticulaba o hablaba, como si realmente hubiera alguien con él. Una tarde, Josefa, la sirvienta mayor, finalmente reunió valor para acercarse al niño mientras jugaba y preguntarle con quién hablaba. Miguel la miró con sus ojos oscuros e inocentes y respondió: «Con mis padres, todos ellos. Me cuentan historias sobre cuando estaban vivos y sobre cómo murieron». Habla de sus padres en plural, como si supiera exactamente quiénes y cuántos fueron los hombres que te atacaron. Catalina dejó su costura y miró a su padre con una expresión que mezclaba lástima y satisfacción oscura.
Él sabe por qué ellos están aquí, padre. Nunca se fueron realmente. Su venganza no terminó con el ataque. Eso fue solo el comienzo. Están atados a este lugar, a mí, a él, hasta que se complete lo que comenzaron. Pero el odio tiene peso, padre. Y suficiente odio acumulado se convierte en algo tangible, algo que persiste incluso después de la muerte. Los 4 hombres que me violaron están muertos ahora, todos ellos, pero su ira permanece, concentrada en este niño, esperando el momento adecuado. ¿Estos fenómenos?, preguntó, su voz temblando. Catalina sonrió, esa sonrisa terrible que nunca alcanzaba sus ojos. ¿Importa realmente? Ya sea que sean fantasmas literales o la manifestación física del karma, el resultado es el mismo. Esta hacienda, esta familia, tu padre, todos pagarán por generaciones de crueldad. Y yo soy parte de ese pago también, lo entiendo. Pero a diferencia de ti, he aceptado mi papel en esta historia. Esa noche, don Sebastián se encerró en su oficina con una botella de mezcal y una decisión desesperada. Vender la hacienda, abandonar Veracruz, comenzar de nuevo en otro lugar lejos de este sitio maldito. Además, las condiciones de la hacienda habían comenzado a deteriorarse físicamente, de maneras que no podían explicarse por simple negligencia. Las paredes de la casa principal desarrollaban grietas aparentemente de la nada. Las cosechas fallaban a pesar de condiciones adecuadas. El ganado enfermaba y moría sin causas identificables. Era como si la tierra misma estuviera rechazando a los Mendoza. Algunos intentaron acercarse a estas figuras, pero quienes lo hacían invariablemente enfermaban o sufrían accidentes en los días siguientes. Un hombre perdió un brazo cuando una máquina que había estado funcionando perfectamente de repente se atascó y lo atrapó. Otro cayó de un caballo que nunca antes lo había desbocado, rompiéndose el cuello. El sacerdote del pueblo se negó a volver después de su primer intento de bendición, afirmando que había fuerzas allí más allá de su capacidad de confrontar. Incluso los rurales, normalmente escépticos y pragmáticos, evitaban patrullar cerca de la propiedad después del anochecer. La hacienda se estaba convirtiendo en una isla de terror aislada del resto de la civilización, con solo don Sebastián, Catalina, Miguel y un puñado de sirvientas y trabajadores leales o desesperados permaneciendo. Don Sebastián, intentando mantener la compostura frente a las sirvientas, le respondió con voz temblorosa que se trataba de tonterías infantiles, pero en el fondo sentía un terror visceral. Esa noche se encerró en su habitación con todas las lámparas encendidas, su revólver cargado sobre la mesita de noche, una botella de mezcal en la mano, esperando el amanecer mientras cada sombra en las esquinas parecía moverse con vida propia. Pero la puerta se abrió de todos modos, las bisagras chirriando en la oscuridad del pasillo, y 4 figuras entraron lentamente a la habitación. Eran sombras más que hombres, pero en sus frentes brillaban marcas ardientes. 3 con la letra V, una con nada, porque Vicente había muerto antes de ser marcado. Las detonaciones fueron ensordecedoras en el espacio cerrado, y las balas atravesaron las figuras sin efecto visible alguno. Las sombras continuaron avanzando, y cuando estuvieron suficientemente cerca, don Sebastián pudo distinguir detalles en sus rostros. Mateo con sus cicatrices, Felipe con sus ojos penetrantes, Tomás con su mano mutilada y Vicente con la cuerda aún visible alrededor de su cuello. No hablaron con palabras, pero don Sebastián escuchó sus voces directamente en su mente, un coro de acusaciones y dolor que resonaba en su cráneo.
las injusticias cometidas, los hombres trabajados hasta la muerte, las familias destruidas, los niños que crecieron sin padres, las mujeres viudas dejadas sin recursos, décadas de crueldad sistemática condensadas en un momento de confrontación sobrenatural. This is Tedderson Home. No había nadie más en la habitación, pero el aire estaba cargado de un olor a quemado, como carne y tela carbonizadas, y en las paredes había marcas de manos quemadas, docenas de ellas, como si múltiples personas con las palmas al rojo vivo hubieran tocado las superficies. Su mente se quebró completamente, reduciéndolo a un estado catatónico del que emergía solo para gritar advertencias sobre los muertos que caminaban y las venganzas que nunca terminaban. Catalina asumió el control de la hacienda, aunque para entonces había tan poco que controlar. Los últimos trabajadores habían huido después de aquella noche, aterrorizados por los gritos que habían escuchado y las marcas imposibles que habían visto. La cosecha se pudrió en los campos sin nadie que la recolectara. El ganado vagaba sin supervisión, y la casa principal comenzó a deteriorarse rápidamente, como si décadas de abandono se comprimieran en meses. Podía describir en detalle eventos históricos de la hacienda que habían ocurrido décadas antes de su nacimiento, nombrando a trabajadores específicos que habían muerto y las circunstancias exactas de sus muertes. Las pocas personas que aún visitaban la propiedad, principalmente funcionarios del gobierno local, obligados a hacer inspecciones, salían perturbadas, reportando que el niño los miraba como si pudiera ver directamente a través de sus almas. This is Tedderson Home. Las pocas veces que alguien intentaba hablar con ella sobre su padre, quien seguía encerrado en su habitación bajo su cuidado mínimo, respondía con indiferencia. Él está recibiendo exactamente lo que merece, ni más ni menos. Los muertos son pacientes, pero también son justos a su manera retorcida. El hombre que una vez había gobernado la hacienda con mano de hierro, ahora era una cáscara vacía, alimentado a la fuerza por Catalina cuando ella recordaba hacerlo, pasando sus días mirando fijamente las paredes de su habitación, murmurando nombres de personas muertas hacía tiempo. Su cabello se había vuelto completamente blanco en cuestión de semanas después de aquella noche. Su cuerpo había adelgazado hasta convertirse en poco más que piel sobre huesos, y sus ojos, cuando ocasionalmente enfocaban en algo, mostraban un vacío que era más perturbador que cualquier expresión de locura. This is Tedderson Home. Son cientos ahora, no solo 4. Cada hombre que murió en esta tierra, cada mujer que perdió a su esposo o hijo por mi causa, cada niño que creció huérfano, todos están ahí, esperando. No, ya es hora. Han esperado suficiente. Mi nieto me lo dijo esta mañana cuando vino a verme. Me dijo que hoy es el día en que se salda la deuda final. Josefa no sabía que Miguel había visitado a su abuelo. La puerta había estado cerrada toda la noche. ¿Cuándo estuvo aquí el niño?, preguntó. Don Sebastián sonrió, una expresión horrible en su rostro demacrado. No estoy seguro si fue él realmente o si fueron ellos usando su forma. Ya no puedo distinguir. This is Tedderson Home. Josefa, observando desde la ventana de la cocina, vio algo que la hizo caer de rodillas y santiguarse repetidamente. Alrededor de don Sebastián, apenas visibles en la luz cambiante del atardecer, había figuras, docenas de ellas, caminando junto a él, guiándolo hacia el interior de los campos. Una partida de búsqueda organizada días después, cuando finalmente alguien del pueblo se dio cuenta de que algo estaba mal, encontró su cuerpo en el centro exacto de lo que había sido la sección más productiva de la plantación. Estaba sentado con la espalda contra un poste de madera podrido, sus ojos abiertos mirando al cielo, una expresión de absoluto terror congelada en su rostro.
La causa de muerte fue listada oficialmente como paro cardíaco, pero el médico que examinó el cuerpo notó algo extraño. En la piel del pecho de don Sebastián, como si hubieran sido quemadas desde adentro, había decenas de marcas de manos de diferentes tamaños, incluyendo algunas pequeñas que solo podían pertenecer a niños. Los pocos hacendados vecinos que aparecieron lo hicieron brevemente, incómodos en la atmósfera opresiva que parecía emanar de cada rincón de la propiedad. Catalina estuvo presente, pero no mostró emoción alguna, su rostro una máscara impasible mientras veían bajar el ataúd a la tierra. Miguel, ahora de 4 años, pero con el comportamiento de alguien mucho mayor, observaba la escena con una expresión que los asistentes describirían después como demasiado conocedora, como si comprendiera completamente el significado y las implicaciones de la muerte de una manera que ningún niño debería. La mayoría partió ese mismo día, agradecidos por la oportunidad de escapar. Josefa, sin embargo, vaciló. ¿Y usted, señorita? ¿Y el niño?, preguntó. Catalina sonrió esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Nosotros nos quedaremos hasta el final. Es nuestro lugar, nuestra historia que contar. Hechos que habían resistido décadas se derrumbaron en días. Paredes sólidas desarrollaron grietas masivas que las partieron de arriba a abajo. Los campos, ya abandonados, se convirtieron en junglas impenetrables de vegetación salvaje que reclamaba la tierra con una velocidad antinatural. Era como si la tierra misma estuviera borrando activamente cualquier rastro de la presencia Mendoza, purgando la herida que la hacienda había representado. Cuando la hacienda finalmente desaparezca, desapareceremos con ella y quizás entonces las almas que vagan aquí puedan finalmente descansar. Otras veces lo veían simplemente de pie, inmóvil por horas, en lugares específicos de la propiedad, lugares donde si uno investigaba los registros antiguos, descubriría que habían ocurrido muertes o castigos particularmente crueles. Los residentes del pueblo más cercano, a varios kilómetros de distancia, reportaron haber visto luces extrañas sobre la propiedad. No fuego exactamente, sino un resplandor fosforescente que pulsaba en patrones regulares, como un corazón latiendo. Aquellos, lo suficientemente valientes o tontos para acercarse, describieron haber escuchado sonidos que congelaban la sangre. Gritos, pero no de dolor, sino de liberación, como si cientos de voces simultáneamente expresaran un suspiro colectivo de alivio. El sonido duró toda la noche, aumentando en intensidad hasta el amanecer, cuando súbitamente cesó, dejando un silencio tan absoluto que era ensordecedor en sí mismo. Buscaron entre los escombros durante horas, esperando encontrar cuerpos, pero no había nada. Ningún rastro de la mujer o el niño, como si simplemente se hubieran disuelto en el aire. Varios intentos de diferentes compradores para reclamar la tierra y rehabilitarla fracasaron misteriosamente. Maquinaria se rompía sin explicación, trabajadores se negaban a permanecer más de unos días, y aquellos que lo hacían invariablemente caían enfermos o sufrían accidentes. Eventualmente, las autoridades declararon la propiedad como peligrosa y la cercaron, prohibiendo la entrada, aunque la cerca hizo poco para detener a los curiosos o a los buscadores de tesoros que pensaban que los Mendoza habían escondido riquezas. Otros escuchaban voces en idiomas que no comprendían completamente, mezclas de español con lenguas indígenas, murmurando historias de sufrimiento y liberación. Había reportes de un niño que aparecía ocasionalmente, de pie en lo que había sido el jardín trasero,
simplemente observando a los intrusos con ojos oscuros y penetrantes antes de desvanecerse como neblina matutina. Las versiones variaban en detalles, pero todos coincidían en el núcleo, que la hacienda San Felipe había sido el escenario de injusticias tan profundas que habían dejado cicatrices no solo en las personas, sino en la tierra misma, y que esas cicatrices nunca sanarían completamente. Hablaban de abuelos y tíos abuelos que habían trabajado bajo el látigo de don Sebastián, de las condiciones inhumanas, de los castigos arbitrarios, de las muertes que nunca fueron registradas oficialmente. Para estas familias, la historia de Mateo, Felipe, Tomás, Jerónimo y Vicente no era simplemente un cuento de terror, sino un relato de resistencia desesperada, una forma extrema y moralmente ambigua de justicia que surgía cuando todos los otros caminos estaban cerrados. Catalina había sido verdaderamente una víctima o al abrazar su papel en la destrucción de su padre, se había convertido en cómplice de su propia violación retrospectivamente. Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y quizás ese era el punto. El horror real de la historia no residía en fantasmas o fenómenos sobrenaturales, sino en la complejidad moral imposible creada por sistemas de opresión que deshumanizaban tanto a víctimas como a victimarios. Lo que encontró era incompleto. Muchos documentos habían sido deliberadamente destruidos o simplemente se habían perdido con el tiempo, pero suficiente permanecía para confirmar los elementos básicos de la historia. La existencia de don Sebastián Mendoza, su reputación de crueldad, la muerte de múltiples trabajadores en su propiedad, el ataque a su hija, su propia muerte bajo circunstancias extrañas, y la subsecuente desaparición de Catalina y su hijo. Vicente, por supuesto, había muerto antes del final. Solo Jerónimo, el primero en morir, había dejado familia, una viuda y 3 hijos que habían logrado sobrevivir y establecerse en el puerto de Veracruz, donde sus descendientes aún vivían, aunque raramente hablaban de su conexión con la historia. En cierto sentido, las muertes de Jerónimo, Mateo, Felipe, Tomás y Vicente, y las de incontables otros como ellos, no fueron completamente en vano. Sus sufrimientos documentados se convertirían en parte del argumento para el cambio social. La maleza había reclamado completamente el sitio, borrando casi todo rastro de que alguna vez había habido estructuras allí. Solo aquellos que sabían exactamente dónde buscar podían encontrar fragmentos de lo que había sido. Piedras de cimentación cubiertas de musgo, fragmentos de cerámica rota, ocasionalmente un pedazo de metal oxidado que una vez había sido parte de alguna herramienta o mecanismo. La tierra había absorbido la historia, digiriéndola, transformándola en algo nuevo. Otros se centraban en los aspectos humanos, usando la historia como una parábola sobre las consecuencias de la crueldad y la inevitabilidad de que las injusticias, si son lo suficientemente graves, eventualmente exigen un ajuste de cuentas, ya sea en este mundo o en cualquier otro que pudiera existir más allá. Don Sebastián había perpetuado un sistema de crueldad que probablemente había heredado de su padre, quien a su vez lo había heredado del suyo, una cadena ininterrumpida de deshumanización que se remontaba a generaciones. Los 5 hombres, desesperados y destrozados por ese sistema, habían respondido con violencia propia, creando una nueva víctima en Catalina. Y Catalina, traumatizada y transformada por esa violencia, había participado en la destrucción final de su padre, perpetuando el ciclo incluso mientras supuestamente lo rompía.
¿Qué clase de persona habría llegado a ser si hubiera tenido la oportunidad de crecer normalmente? ¿Podría haber roto finalmente el ciclo o estaba condenado desde su concepción a ser parte del patrón destructivo? Estas preguntas quedaron sin respuesta por su desaparición, dejando solo especulación. La hacienda San Felipe era excepcional en los detalles específicos de su historia, pero en su esencia representaba un patrón más amplio de sufrimiento, resistencia y consecuencias. Los elementos sobrenaturales de la historia, ya fueran reales o imaginados, servían una función psicológica importante. Proporcionaban una narrativa donde la justicia eventualmente prevalecía, incluso si era una justicia terrible y retorcida. En un mundo donde los opresores frecuentemente vivían vidas largas y confortables sin rendir cuentas, historias como la de San Felipe ofrecían la consolación de que existían formas de justicia más allá del sistema legal humano. Don Sebastián había pagado por sus crímenes con una muerte horrible y una locura precedente, pero su sufrimiento no había devuelto a la vida a aquellos que había matado ni había sanado las heridas que había infligido. Catalina había visto destruido a su opresor, pero se había destruido a sí misma en el proceso. Era un recordatorio de que el horror más profundo no proviene de fantasmas o espíritus, sino de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando los sistemas sociales permiten y perpetúan la deshumanización. Las generaciones más jóvenes, creciendo en un mundo diferente, encontraban difícil relacionarse con las condiciones que habían existido en las haciendas del siglo XIX. La historia se convirtió en algo que los turistas ocasionalmente preguntaban. Un cuento local contado con variaciones por guías turísticos, despojado gradualmente de su impacto emocional y reducido a entretenimiento. Otros insistían en que había algo real allí, una impresión dejada por eventos de tal intensidad emocional que habían marcado permanentemente el espacio donde ocurrieron. Creyentes las tomaban como evidencia de que algo de la historia permanecía, atrapado en algún lugar entre el pasado y el presente. Pero en el contexto de vidas enteras pasadas bajo opresión brutal, sin recurso legal, sin esperanza de cambio pacífico, ¿qué opciones tenían realmente? Si uno rechazaba su método específico de venganza, ¿qué alternativas habrían sido más aceptables moralmente, pero igualmente efectivas en hacer que su opresor sintiera alguna fracción de su dolor? El confort de la moralidad en blanco y negro se desmoronaba cuando se confrontaba con la complejidad de situaciones donde todas las opciones eran terribles y donde el sufrimiento había destilado la humanidad de las personas hasta dejar solo desesperación y rabia. La historia de la hacienda San Felipe funcionaba como un espejo oscuro, reflejando a aquellos que la escuchaban sus propias suposiciones sobre justicia, moralidad y los límites de lo que podían perdonar o comprender. Pero la historia vivía, transmitiéndose en formas que cambiaban pero nunca desaparecían completamente. Un recordatorio permanente de una época oscura y de la verdad fundamental de que las injusticias graves, si no son abordadas, pueden consumir no solo a individuos, sino a lugares enteros, dejando cicatrices que persisten mucho después de que los testigos directos hayan desaparecido. Y para aquellos que aún contaban la historia, en las noches oscuras de Veracruz, cuando el viento soplaba del Golfo y traía consigo olores a sal y tierra húmeda, era una forma de asegurar que los muertos no fueran completamente olvidados.
que sus sufrimientos significaran algo y que las lecciones aprendidas en sangre y tragedia pudieran quizás ayudar a evitar que tales horrores se repitieran en el futuro. Lo que comenzó como un proyecto académico se convertiría en algo que cambiaría su comprensión de la historia, la justicia y los límites entre lo racional y lo inexplicable. Una mujer de 86 años, cuya bisabuela había trabajado brevemente en la hacienda antes de huir, le contó fragmentos de la historia, detalles que Sofía al principio descartó como folclore exagerado. Pero cuando otras fuentes independientes confirmaron elementos centrales, su curiosidad académica se transformó en obsesión. Necesitaba encontrar el sitio, ver con sus propios ojos lo que quedaba de aquel lugar que había dejado cicatrices tan profundas en la memoria regional. Méndez, un académico escéptico de 60 años que había accedido a acompañarla principalmente para asegurarse de que no se metiera en problemas. Pero había anomalías sutiles, patrones en cómo crecían los árboles, evitando ciertas áreas como si algo bajo la tierra los repeliera. Piedras que claramente habían sido trabajadas por manos humanas, ahora cubiertas de musgo y medio enterradas, y una sensación, difícil de cuantificar pero innegable, de que este lugar era diferente de los terrenos circundantes. Méndez, armado con equipo de georradar que habían tomado prestado del Departamento de Arqueología, comenzó a hacer escaneos del terreno. Los resultados fueron fascinantes. Bajo aproximadamente 2 metros de tierra y vegetación, había cimientos extensos, lo que confirmaba que efectivamente había existido una estructura considerable. Pero había algo más extraño. El georradar mostraba anomalías que no podía explicar, patrones de densidad en el suelo que no correspondían a ninguna formación natural o construcción humana conocida. Probablemente interferencia del equipo, murmuró, aunque no parecía convencido de su propia explicación. En una pequeña área despejada, donde la luz del sol lograba penetrar el dosel de árboles, había 5 piedras dispuestas en círculo. No eran piedras naturales, habían sido claramente colocadas allí, y aunque estaban cubiertas de líquenes, se podía ver que tenían marcas talladas. Se acercó para examinarlas más de cerca y su corazón comenzó a latir más rápido al descifrar lo que decían. Cada piedra tenía un nombre: Mateo, Jerónimo, Tomás, Felipe, Vicente, y debajo de cada nombre una fecha: 1870. Sofía tomó fotografías desde múltiples ángulos, su mente de investigadora luchando con las implicaciones. ¿Había habido descendientes que conocían la ubicación exacta y habían honrado a estos hombres? ¿O había algo más inexplicable en juego? A medida que caía la oscuridad, la jungla se llenó de los sonidos habituales de la noche tropical: insectos, ranas, el ocasional llamado de un pájaro nocturno. Pero había algo más, un sonido que Sofía al principio pensó que era el viento, pero que gradualmente reconoció como voces humanas, múltiples voces hablando en español antiguo, palabras apenas distinguibles, pero claramente presentes. Méndez también las escuchó, y su rostro normalmente compuesto mostraba una preocupación creciente. Podría ser gente del pueblo cercano, sugirió sin mucha convicción, aunque está bastante lejos y no veo luces de linternas. Sofía sacó su grabadora digital y comenzó a registrar los sonidos ambientales. Más tarde, al analizar las grabaciones, encontraría algo imposible: voces claras, hablando en su grabación que ninguno de ellos había escuchado con claridad en el momento. Conversaciones completas en español del siglo XIX sobre trabajo en los campos, sobre crueldad, sobre venganza, sobre un niño que portaba el peso de múltiples almas.
Podía sentir la presencia, casi podía escuchar la respiración, aunque el doctor Méndez, quien compartía la tienda en un saco de dormir separado por razones de propiedad académica, continuaba durmiendo profundamente. Sofía permaneció completamente inmóvil, su corazón martillando, todos sus instintos gritándole que no se moviera, que no hiciera sonido alguno. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la presencia se retiró, y Sofía finalmente pudo respirar de nuevo. El doctor Méndez, cuyo escepticismo había sido su marca registrada durante 30 años de carrera académica, estaba visiblemente perturbado. «Documentemos esto y vayámonos», dijo simplemente. Su tesis comenzó a tomar forma, no como un simple estudio antropológico, sino como algo más profundo. Una exploración de cómo eventos traumáticos de suficiente intensidad pueden dejar impresiones que persisten a través del tiempo, marcando no solo a las personas, sino a los lugares mismos. Descubrió que había habido intentos periódicos a lo largo de las décadas de reclamar la tierra y usarla productivamente, pero todos habían fracasado de maneras que los registros oficiales describían vagamente como dificultades técnicas o condiciones adversas. Descubrió también que las 5 piedras con nombres habían aparecido espontáneamente en algún momento de la década de 1920, al menos según los relatos más antiguos que pudo encontrar, sin que nadie admitiera haberlas colocado. En 1978, un grupo de adolescentes que habían ido al sitio como desafío regresaron aterrorizados, afirmando haber visto figuras con marcas ardientes en sus frentes. Y ahora, en 2024, ella y el doctor Méndez habían experimentado fenómenos que ninguno podía explicar satisfactoriamente. Su conclusión era que, independientemente de si uno creía en fantasmas o fenómenos paranormales, la historia de la Hacienda San Felipe demostraba cómo el trauma colectivo podía crear narrativas persistentes que servían funciones psicológicas y sociales importantes: recordar injusticias, procesar culpa colectiva y advertir contra la repetición de patrones de opresión. Sofía dio entrevistas a varios periódicos regionales, y la historia de la Hacienda San Felipe experimentó un breve resurgimiento en la conciencia pública. Hubo llamados para que el sitio fuera oficialmente reconocido y marcado con placas educativas que explicaran su historia, tanto como recordatorio de las injusticias del sistema de haciendas, como advertencia sobre los ciclos de violencia. El gobierno estatal prometió considerar la propuesta, aunque, como sucede a menudo con tales promesas, poca acción concreta siguió. Escuelas comenzaron a incluir la historia en sus lecciones sobre el período porfiriano y las condiciones que llevaron a la Revolución Mexicana. La Hacienda San Felipe se convirtió en un caso de estudio sobre cómo el abuso sistemático puede eventualmente conducir a formas de resistencia desesperadas y moralmente ambiguas. Llevó flores, 5 ramos iguales, y los colocó sobre cada una de las piedras con nombres: por Mateo, Jerónimo, Tomás, Felipe y Vicente. Hombres cuyas vidas fueron destruidas por la opresión y cuyas respuestas desesperadas destruyeron otras vidas a su vez. No sabía si era apropiado honrarlos dado lo que habían hecho, pero sintió que su humanidad, con todas sus fallas y su sufrimiento, merecía algún reconocimiento. También dejó flores en el centro del círculo, por Catalina y Miguel, víctimas de múltiples formas que nunca tuvieron la oportunidad de vivir vidas normales. Quizás era su imaginación, o quizás de alguna manera que no comprendía completamente el acto de recordar, de reconocer el dolor y las complejidades de la historia,
había proporcionado alguna forma de resolución, o quizás los muertos simplemente estaban cansados de luchar y finalmente habían encontrado algo parecido al descanso. Por un momento, solo un parpadeo, le pareció ver figuras paradas entre los árboles. 4 hombres, una mujer y un niño, todos observándola. Pero cuando parpadeó de nuevo, no había nada excepto sombras y luz del sol filtrada. Sonrió tristemente, entendiendo que algunas historias nunca terminan realmente. Simplemente se transforman, encontrando nuevas formas de ser contadas, nuevas generaciones para recordarlas, nuevos significados en contextos cambiantes. Las estructuras físicas habían desaparecido. Los participantes estaban muertos hacía mucho, pero la historia persistía, adaptándose a cada nueva generación que la descubría, sirviendo como espejo oscuro en el cual la sociedad podía ver reflejadas sus propias capacidades, tanto para la crueldad como para la resistencia, tanto para la injusticia como para la búsqueda de justicia, por retorcida que fuera su forma. No como entretenimiento simple ni como moralidad fácil, sino como lo que siempre había sido, una historia profundamente humana sobre el precio de la opresión, la desesperación de los oprimidos y las cicatrices que la violencia, ya sea la de los poderosos o la de los desesperados, deja en todos los que toca. Pero la memoria permanecería, como debe permanecer, para que las generaciones futuras recuerden que el horror más verdadero no viene de fantasmas ni demonios, sino de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando los sistemas de poder permiten que algunos sean tratados como menos que humanos. Y quizás, al recordar, podríamos evitar repetir los mismos errores, romper los mismos ciclos y construir un mundo donde historias como la de la Hacienda San Felipe quedaran firmemente en el pasado.